Impactante historia de esta abuela. Encontré a dos niños perdidos y una promesa cambió mis vidas. Nunca imaginé que aquella mañana corriente del 23 de abril de 1995 en San Miguel se convertiría en el día que cambiaría mi vida para siempre. Yo, Sebastiana López, o Doña Baste, como todos me llaman, estaba en mi rutina habitual, barrer la puerta, arreglar unas macetas y perderme en mis recuerdos. La plaza estaba silenciosa. Solo el canto lejano de un pájaro quebraba el aire frío. Sin embargo, algo extraño llamó mi atención en la esquina donde el viejo farol mira hacia la calle. Allí, casi oculto entre unas hojas secas y basura olvidada, había una canasta vieja, cubierta por una manta rota. Me acerqué con precaución, temblando por una mezcla rara entre miedo y curiosidad. Al levantar la manta, el corazón me explotó en el pecho. Dos cuerpos diminutos, dos bebés gemelos, dormían con ese silencio absoluto que solo los niños tienen cuando están desamparados y solos. David y Clara. ¿Quién podía hacer algo así? ¿Quién los dejó ahí, en esa esquina olvidada del mundo? Miré alrededor. Nada. Solo sombras y silencio. Mi instinto materno rugió con fuerza. Tenía que protegerlos. Había que rescatarlos de esa sombra gris que intentaba tragarlos. Con cuidado los levanté, sintiendo sus pequeños cuerpos helados y temblorosos. Un escalofrío recorrió mi espalda. No solo por el frío de los bebés, sino por la sospecha terrible de lo que vendría después. En San Miguel, todos conocen a todos, y la gente no suele recibir bien el misterio, ni menos cuando involucra a niños abandonados y a una vieja como yo, sola y sin familia. Cuando llegué a casa con ellos en brazos, las miradas de los vecinos comenzaron a llover como cuchillos invisibles. Susurros, bocas arrugadas por el juicio, ojos llenos de dudas y recelo. «¿Y esta vieja loca qué hará con dos críos que ni sabe?», murmuraban algunos. Otros se alejaban, sin atreverse ni a mirarme. El miedo se instala rápido en el pecho. Pero el amor infantil se siente más fuerte aún. David y Clara eran míos ahora, y juro que los protegería con uñas y dientes. Mientras me acomodaba en aquella casa pequeña y silenciosa, el misterio crecía como sombra oscura en la noche. ¿Quién los dejó? ¿Por qué? ¿Qué peligro corrían esos dos pequeños angelitos? Mientras los arropaba, ellos me miraban con esos ojos grandes que parecían entender todo, y mi promesa se grabó en el alma. No los dejaré caer. Pero sabía que esta decisión abriría heridas, conflictos sociales y un camino lleno de espinas. San Miguel no estaba listo para esta historia, y yo tampoco. Ese día no fue solo un giro en mi vida, fue un terremoto silencioso que agitó la calma de un pueblo que oculta más secretos de los que muestra. ¿Quién los abandonó? ¿Qué historias callan esos niños? ¿Y qué nos espera a todos en este rincón olvidado por el tiempo? Solo el viento parece saber algunas respuestas, pero él no las dice. Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. Las horas pasaban lentas aquella tarde, y yo no dejaba de mirar a David y Clara, envueltos en mantas gastadas pero cálidas. Sus respiraciones suaves eran como un latido que me daba fuerza, hasta que de pronto, todo se detuvo en un segundo. Un golpe seco sacudió la puerta, un portazo. Mi corazón se aceleró, una pesadez en el estómago, como si algo sombrío estuviera a punto de caer sobre mí. No esperaba visita, y menos así, sin avisar. Abrí, y frente a mí apareció Irene, la vecina que siempre había sido amable pero distante.
Sus ojos estaban llenos de algo que no supe identificar enseguida. Miedo, sí, pero también algo extraño, un brillo oscuro que me heló la sangre. Sebastiana, tenemos que hablar, dijo sin mirarme a los ojos. Su voz temblaba, como si llevara un peso invisible que acababa de estallar. La miré fijo, con las manos aún temblando por la carga que sentía en el pecho. Le hice una señal para que entrara, aunque un silencio pesado llenó la habitación. De repente, sin poder creerlo, Irene sacó un sobre amarillo, viejo con manchas y bordes quemados. Lo dejó caer al suelo delante de mí. «Esto es de hace muchos años», murmuró, casi quebrada. «De aquí sale todo el lío. No son unos niños perdidos. Son algo más». Sentí un temblor que empezó en las piernas y subió rápido hasta mi garganta. Me agaché, recogí el sobre y con manos vacilantes lo abrí. Dentro, unas fotos, papeles viejos, notas escritas, por letra temblorosa pero clara. Entonces leí algo que me congeló el corazón, los nombres verdaderos de David y Clara. Y no solo eso, sino algo atroz. «Hijos de la familia Morales», decía allí, junto con una advertencia escalofriante. «Prohibido acercarse. Su vida corre peligro. Secretos que destruyen». Parpadeé, incrédula. Morales, el apellido que todos temían en San Miguel. La familia poderosa, la que controlaba todo en el pueblo detrás de una fachada de sonrisas falsas. Pero lo peor fue la última línea, garabateada casi como un grito. «Si alguien encuentra a los niños, debe saber que no son solo huérfanos, están siendo cazados». El aire se volvió denso, como si la casa respirara peligro. Irene bajó la vista, con lágrimas invisibles que temblaban en sus pestañas. «Sebastiana, ellos enviaron a esos niños al olvido, a la calle, para que nadie sepa. Pero esos no son niños comunes. Quienes los dejaron no piensan recuperarlos. No quieren que vuelvan, ni tú, ni nadie». La voz se me quebró. El amor que sentía por David y Clara se mezcló con un miedo insoportable. ¿Qué clase de tormenta había desatado sin querer? ¿Qué demonios estaba a punto de desatarse en nuestro pueblo tranquilo y muertito de miedo? Y como si la historia quisiera martillarlo todo, un grito desgarrador cruzó el aire desde la plaza. Salimos corriendo, aferrándome a los bebés, y nos lanzamos a la ventana. Allí, entre sombras y murmullos, vi algo que creí imposible. Un grupo de hombres, de rostros duros, ojos fríos, rodeaba a una figura que se retorcía en el suelo. Alguien reconocible, alguien que no podía creerlo. La mujer era mi mejor amiga, Mercedes, y estaba gritando por ayuda, con la mirada clavada en mí. Todo mi mundo se rompió en 1000 pedazos en un instante. No solo había rescatado a 2 niños abandonados, había abierto la caja más peligrosa, aquella que despertaba a los monstruos dormidos que siempre habían acechado en San Miguel. Aquellos hombres, con pasos pesados y susurros de amenaza, comenzaron a avanzar hacia mí y hacia mi pequeño refugio. Sentí un frío profundo, no de la tarde ni del viento, sino el que nace en la piel cuando sabes que tu vida y la de esos bebés están colgando de un hilo invisible que puede romperse en cualquier momento. ¿Quiénes eran realmente David y Clara? ¿Por qué los Morales los buscaban con tanto odio? ¿Y qué escondía Mercedes que habría enloquecido a esos hombres? Lo que había comenzado como una historia de amor y protección, ahora se invertía en un peligro mortal. Y yo estaba atrapada en medio, sin saber a quién confiar, sin entender quién jugaba con nuestras vidas. Y tú, que estás leyendo esto, solo imagínate que el pueblo entero que parecía dormido estaba en realidad sosteniendo en su las grita. Y yo voy a tener que enfrentar no solo el misterio de esos bebés, sino el infierno que desperté. Porque algo me dice que la historia recién comienza y nadie va a salir ileso. Abrí la ventana con cuidado, casi sin respirar, presionando a David y Clara contra mi pecho. Afuera, la escena era un caos que me atravesaba como un cuchillo frío. Mercedes, mi amiga, estaba ahí en el suelo, retorciéndose de dolor, con la cara llena de sangre y ojos que suplicaban auxilio desesperadamente.
Los hombres de caras duras la rodeaban, y sus miradas eran como puñales que atravesaban cualquier barrera. Una bocanada de aire helado me sacudió el alma. Intenté gritar, pero la voz quedó atrapada, seca y rota. Irene miraba hacia el suelo, incapaz de mirarme a los ojos, como cargando una verdad invisible que dolía demasiado para decirla en voz alta. Todo se movía rápido, como una pesadilla que no podía detener. Y entonces, justo cuando el terror empezaba a apoderarse de mí, sucedió lo impensable. Uno de los hombres gruñó algo con voz áspera, y de repente levantó la mano, no para golpear, sino para señalarme. Esa vieja, escuché un murmullo cortante. Ella sabe más de lo que dice. Los otros hombres se quedaron en silencio, pero sus ojos se clavaron en mí como si fuera culpable de un crimen invisible. Mi corazón se clavó en mi garganta. No era solo una amenaza, era una sentencia. Pero ¿qué podía saber yo para que me señalaran así? Temblando, apreté más fuerte a los bebés, que empezaban a despertarse, susurrando con miedo. De pronto, una de las figuras del grupo dio un paso adelante, con algo en la mano cubierto por un trapo negro. Lo dejó caer en el suelo delante de mí. Era una foto, vieja y arrugada, pero al mirarla sentí que el mundo se me caía a pedazos. Era yo, y David y Clara, pero no como los veía ahora. En la foto yo tenía la misma edad que esos bebés, pero lo que me dejó sin aire fue la leyenda escrita a mano en el borde. Sebastiana y sus gemelos perdidos antes de que nos los robaran. Mis manos se aflojaron. Mi respiración se cortó en un grito ahogado. ¿Cómo? ¿Qué mentira era esa? Irene, con las lágrimas corriendo ahora en serio, me tomó del brazo, con tanta fuerza que dolió. Sebastiana, tú no eres quien cree ser esos niños. Son tus hijos. El mundo giró rápido, y por un momento todo se volvió borroso. Yo, que pensaba que había encontrado a esos bebés para salvarlos, de pronto me enfrentaba a una verdad mucho más aterradora. Yo había perdido a mis hijos esos años atrás. No habían sido abandonados por otros, sino por mí, o peor, habían sido arrebatados. Mi mente explotó en 1000 fragmentos. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Familia Morales? ¿O eran alguien más interesado en esconder mi verdad? ¿Por qué nadie me había contado nada? ¿Y por qué Irene me había ocultado esto? Sebastiana, ellos no solo te dejaron fuera, te borraron, tu memoria. Este pueblo está lleno de mentiras, y tú eres la pieza que quieren desaparecer. Su voz se rompió, pero ahora ya no hubo duda. Sentí ganas de gritar, de romperlo todo, pero también un frío profundo. No era solo protectora ahora, era madre buscada y perseguida. David y Clara, mis gemelos, no eran niños abandonados, eran parte de mi historia robada, y todos en San Miguel estaban atrapados en este juego oscuro. Salí tambaleándome, dejando caer la foto al suelo. Afuera, las sombras se alargaban y un murmullo crecía en la plaza. Miré a Mercedes, que me reconoció con ojos suplicantes, y entonces ella me susurró con voz débil pero clara: Sebastiana, ellos nunca quisieron que supieras quién eras en verdad, porque tú no solo eres la abuela loca del barrio, eres la llave de todo. El silencio cayó con peso, y yo sabía que lo que venía ahora iba a destruirlo todo, incluida la verdad que creía conocer. Porque esa noche, en San Miguel, la historia cambió de lado sin avisar, y yo, sin memoria ni defensa, estaba perdida en medio de un secreto que podía matar. La noche cayó pesada, como un manto oscuro que aplasta el alma. Afuera, el murmullo de la plaza se arrastraba como un veneno frío y pegajoso. Yo sostenía a David y Clara, con uñas clavadas en sus mantas, buscando en sus ojos esa chispa de esperanza que me mantuviera cuerda. Mercedes estaba en el suelo. Sus ojos desesperados me clavaban una súplica muda, mientras Irene seguía aferrada a mi brazo, como si fuera la última tabla de salvación. Entonces, sin aviso, un grito desgarrador cortó el aire. ¡Traidora! El sonido se expandió en la noche,
un golpe seco que atravesó mi pecho. Miré hacia la calle. Entre la multitud emergió una figura que nadie esperaba ver. Alejandro Morales, el patriarca, el hombre de mirada de hielo que gobernaba San Miguel con puño de hierro y sonrisa falsa. Pero lo que me paralizó no fue su presencia, sino lo que traía en las manos. Una pequeña caja de madera, barnizada y vieja. La dejó caer frente a mí. Sus dedos temblaron un poco, como si estuviera revelando algo más que un objeto. «Es hora de que sepas la verdad, Sebastiana», dijo con voz de látigo. «Esta caja contiene lo que te han ocultado toda tu vida, lo que no solo cambia tu historia, sino la de todos aquí». Abrí la caja con manos balbuceantes, sintiendo que el aire se me escapaba. Dentro no había papeles ni fotos. Había algo más, algo imposible. 2 pequeñas urnas, pulidas y antiguas, reposaban una junto a la otra. Y en cada tapa, grabados con cuidado, estaban los nombres, David y Clara. Pero no eran bebés. Eran cenizas. Rugido ahogado salió de mi garganta. Las urnas brillaban bajo la luz. Entonces, con un estremecimiento horroroso, noté algo más que los ojos de Alejandro Morales clavados en mí. Varias personas en la plaza comenzaron a acercarse corriendo, con rostros tensos y horrorizados. Pero lo que más me trastornó fue ver entre ellos a Mercedes, no en el suelo, sino caminando hacia mí, limpia, firme y con una sonrisa torcida que no recordaba jamás haberle visto. «Mamá», fue lo único que salió de mi boca, temblando. Ella se detuvo. «Sí, Sebastiana, soy yo», dijo, y su voz era un filo frío que me atravesó. «David y Clara nunca fueron abandonados. No eran solo tus hijos, eran tu pasado y tu futuro. Ellos nunca vivieron como tal. Tus gemelos nacieron enfermos, y la familia Morales decidió esconderlos, borrarte, inventar esa historia que te contaron para salvar su nombre». El mundo se me venía abajo, pero antes de que pudiera procesar, sentí un golpe brutal en el pecho. Todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba sola en mi pequeña sala. La caja había desaparecido. David y Clara dormían tranquilos en sus cunas, sin saber que en ese preciso momento la verdad había destrozado toda mi existencia. Pero lo más aterrador estaba por desvelarse, porque en el armario una voz susurró con un eco frío y lejano: «Sebastiana, ¿estás lista para saber quién nos dejó realmente en esa esquina aquella mañana? Porque no fue nadie, fue tú». Un frío helado me recorrió la espalda. Mi corazón golpeaba con furia y miedo. ¿Yo? ¿Cómo podía ser yo la que abandonó a mis propios hijos sin saberlo? Un segundo suspiro azabache cruzó la habitación. Y el secreto más oscuro está mucho más cerca de lo que imaginas. Sentí que la realidad se quebraba bajo mis pies. ¿Quién soy realmente? ¿Qué clase de historia he estado contando toda mi vida? Y mientras las sombras bailaban en la pared, supe que San Miguel no solo ocultaba un secreto, sino que yo misma era la mayor mentira que alguien pudo haber construido. La noche me tragó en su silencio, y mi alma gritó, perdida, rota, esperando la verdad que hasta ahora ni siquiera sabía cómo pedir. Sentí como mi pecho se encogía, como si un puño invisible apretara mi corazón. El aire se volvió denso, pesado, y los susurros en la plaza se tornaron un murmullo oscuro que me oprimía el alma. Me quedé paralizada, con la caja vacía frente a mí y la voz helada que había escuchado en el armario retumbando en mi cabeza. ¿Estás lista para saber quién nos dejó realmente? Un ruido sordo, como un crujido seco, me arrancó de ese abismo que me estaba tragando. Me di vuelta lentamente y lo vi. Un hombre encorvado, envuelto en sombras, con los ojos brillando en lo oscuro. No era Alejandro ni ninguno de los Morales, pero su sola presencia me desprendió el aire. «Sebastiana», murmuró con voz quebrada, como si cada palabra le costara salir. «¿Creías que todo era tan simple?
que ellos eran solo tus hijos perdidos y la familia Morales los monstruos a vencer. El suelo tembló. No sabía si fue la tierra o mi cuerpo, pero hubo un instante en que toda la sala pareció girar, como en una pesadilla que solo despierta para acosarte. El hombre se quitó la capucha, y mi mundo se volvió nada. Era yo, no la abuela Sebastiana, que todos conocían, sino una mujer joven, idéntica en rostro, fría, absoluta. ¿Qué? Mi voz fue un hilo roto. Él, o yo, sonrió con una lentitud venenosa. Soy lo que ni tú te atreves a recordar, la verdad que enterraste en ese día, en esa esquina. Fui yo quien dejó a David y Clara. Sí, pero no porque los olvidara, porque tuve que hacerlo, porque decidí arrancarme el corazón y dejar que alguien más naciera. El silencio se me volvió un puñal. No podía respirar, y sin embargo me sentía vacía, como si me estuvieran sorbiendo la vida a sorbos. Hay muchas Sebastianas en esta historia, siguió aquel reflejo oscuro. Y tú solo has conocido una versión. La otra fue la que tuvo que desaparecer para que esta mentira viva. El temblor en mis piernas no me permitió retroceder. Aprendí a temer lo desconocido, pero ahora temía lo que fuese que era eso. Lo peor es que sabía que no podía huir de mí misma, porque yo misma era la amenaza. Un golpe seco en la pared hizo que me volteara. Detrás de mí, un espejo roto colgaba, reflejando 1000 fragmentos de mi propio rostro. Pero en uno de esos pedazos, los ojos que me miraban no eran los míos. Eran fríos, crueles. Era ella. ¿Creíste que la familia Morales era la raíz de todo? No, Sebastiana. La voz de esa otra, del espejo, se hizo eco en la habitación. Fui yo quien tejió esta red. Yo la que pactó para enterrarnos a todos en secretismos. Yo la que entregó a los niños a la oscuridad para salvarnos a nosotros mismos. Para salvarme. Sentí una presión insoportable en el pecho, como si un peso de 1000 toneladas me aplastara. Pero no era solo dolor. Era terror a conocer la verdad más profunda y devastadora. Que ella, esa otra yo, no solo me había abandonado, había traicionado. Mi garganta se secó. Miré a David y Clara, dormidos en sus cunas, lejos de este infierno que se abría justo aquí, en mi propia casa. Y entonces, aquel otro yo me habló con una sonrisa que helaba la sangre. Lo que buscas no es libertad, Sebastiana, es condena. Porque la verdad me siempre sana, a veces mata. Antes de que pudiera hablar, desde la calle se escuchó un grito que hizo temblar las ventanas. Las puertas se abrieron de golpe y en la entrada apareció Mercedes, con la mirada desenfrenada y una pistola en la mano. «¡Basta de mentiras, Sebastiana!», gritó con voz rota. «Tú no eres ninguna víctima. Eres la autora del horror que enterramos todos». El disparo fue seco, imposible de ignorar. Sentí el aire arrancado de mis pulmones. Un destello blanco me cegó. Caí al suelo, con el corazón latiendo a 1000 por hora, mientras la realidad se quebraba a mi alrededor. Antes de perder el conocimiento, escuché una última y terrible frase. Ya no hay vuelta atrás. Esto que viste es solo el principio del fin. Y supe, con toda mi alma destrozada, que la historia que creí vivir era solo una mentira cruel, diseñada para ocultar la verdad más profunda. Pero esa verdad estaba lista para devorarnos a todos. Se hizo un silencio sepulcral, solo el sonido de mi respiración rota y el susurro del viento colándose por la ventana rota. ¿Quién era yo? ¿Cuántas Sebastianas existían? ¿Y cuál de ellas sobreviviría en este infierno llamado San Miguel? El secreto no era solo oscuro. Era monstruoso y estaba más vivo que nunca. El disparo retumbó en mi pecho, un golpe seco que me arrancó el aire y me dejó tirada en el suelo, temblando. Sentí la vida deslizándose con cada latido que escapaba, un hilo transparente a punto de cortarse.
Todo a mi alrededor se volvió borroso, pero el ruido no paraba. Gritos, pasos apresurados, susurros que mordían más que cuchillos. Mercedes estaba parada, temblando con aquella pistola todavía humeante en la mano. Sus ojos tenían un fuego que no entendía, ni en quién podía confiar en ese instante. Irene lloraba sin consuelo, apretándome el brazo, suplicando en silencio. Y afuera, la sombra de Alejandro Morales parecía un monstruo fijo, imparable. Mi cuerpo quería rendirse, pero algo en mí no dejó que me hundiera tan rápido. Sentí que tiraba con fuerza de algo que no podía nombrar. Una voz interior que gritaba: «No ahora, no así». Un ruido de cristales quebrándose cortó de golpe el descontrol. Miré hacia la ventana rota. El viento frío entraba como un puñal. Pero lo que llegó después fue un golpe de realidad que me arrancó la poca respiración que conservaba. Entre las sombras, una figura apareció, envuelta en una capa oscura, moviéndose con una rapidez que me erizó la piel. Pasó frente a la gente, sin pedir permiso, sin miedo. Era un niño, no un bebé, no una criatura indefensa. Un adolescente, David. No podía ser. Mi corazón se clavó en la garganta. Solo que ese David no era el niño frágil y tembloroso que yo había cargado aquella mañana. Este David caminaba como si fuera un guerrero, con los ojos llenos de cicatrices y una mirada que taladraba el alma. Su presencia rompió el aire. Pero entonces, y aquí es cuando todo explotó en mi cabeza, David levantó la mano y con voz clara y firme dijo: «No soy tu hijo». Un silencio mortal cayó en la plaza. Mis piernas se doblaron y tuve que apoyarme en la mesa. El peso de esas palabras fue como un terremoto que me derrumbaba desde dentro. Irene soltó un sollozo ahogado y dijo: «No mientas, David. Eres uno de ellos. Eres el hijo que Sebastiana perdió». Pero David negó con la cabeza y de repente se arrancó la capa. Bajo ella tenía tatuajes, marcas, símbolos que jamás había visto. «Yo jamás fui aquel bebé que dejaron en la calle», dijo, mirando a todos como si fueran fantasmas. «Soy lo que ellos hicieron de mí». Y fue allí cuando la verdad se partió en 1000 pedazos. Ese niño, David, no era un niño, no era el gemelo inocente que creí salvar. Era un arma, un experimento, una creación de la familia Morales y nadie lo sabía, ni siquiera yo. La mirada de Alejandro se ensombreció, su sonrisa falsa se deshizo. «Es hora de que sepan la verdad», anunció con voz grave. David alzó la mano otra vez y abrió la boca para contar una historia que cortó la respiración a todos. Me implantaron recuerdos, me borraron el pasado, me sembraron odio para proteger el secreto real. No soy hijo de nadie. Soy hijo de la oscuridad que ellos crearon. Un dolor brutal me clavó en el pecho. ¿Quién era entonces? ¿Por qué susurraba esa otra versión de mí, oscura y distante? Y Clara, ¿qué era ella? En ese instante, la otra ventana vibró con un estruendo. Clara apareció, igual que David. Ya no era la bebé frágil. Tenía una mirada dura, como si el mundo la hubiera destrozado 1000 veces. Miró a la plaza y soltó un grito que partió el aire. «No somos víctimas», gritó. «Somos el final y el comienzo». La gente retrocedió. El pueblo entero temblaba con ese anuncio. No eran solo unos bebés abandonados, ni tampoco solo hijos robados. David y Clara eran el punto de quiebre. Y yo estaba en medio de un abismo, del que no sabía si podría salir. El susurro del viento volvió a colarse entre los escombros, pero esta vez parecía burlarse, porque la historia que creí conocer, la que había vivido, había sido solo una trampa. La verdadera pesadilla recién comenzaba. Y yo, doña Baste, estaba más perdida que nunca. El silencio aplastaba toda la plaza. El aliento me costaba, palpitar acelerado. Las manos temblaban como hojas en tormenta. David y Clara, parados frente a mí, con esa mirada que quemaba.
No eran mis niños, eso estaba claro. Pero tampoco eran simples víctimas. No, eran algo más, algo oscuro. De repente, un ruido seco rompió la tensión. Un portazo. La vieja iglesia de San Miguel, justo al lado, había abierto sus puertas de golpe. De entre las sombras apareció una figura que nadie esperaba ver. Era el sacerdote don Esteban, con la sotana arrugada, los ojos inyectados de lágrimas y rabia. Dio unos pasos firmes, tambaleando, y me señaló con un dedo tembloroso. «Basta de mentiras», gritó su voz, quebrándose, resonando en la plaza. «Todo esto es obra de ella». La multitud se giró, mirándonos con el corazón en la garganta. Y yo, sin entender, tragué un grito cuando don Esteban avanzó hacia mí, con la mirada cortante. «Sebastiana López», dijo en voz baja, pero que se oía como un trueno. «Tú no solo abandonaste a esos niños, tú misma los creaste». Mi cuerpo se congeló. ¿Cómo que los creé? ¿Qué quería decir? Antes de que pudiera moverme, sacó algo de debajo de la sotana. Un cuaderno arrugado, amarillento y manchado. Lo dejó caer frente a mí. «Llevamos años guardando esto», susurró. «El diario que nunca debía salir a la luz». Temblando, me agaché a recogerlo. Las páginas estaban llenas de letras torcidas, dibujos extraños y fechas marcadas con círculos rojos. Empecé a leer lo peor. Experimento Sebastiana, clonación humana, creación de David y Clara, protocolo número 95. El mundo me dio vueltas, quedé paralizada. La gente empezó a retroceder, murmullos de horror brotando. Irene sollozaba. Mercedes se tapaba la boca. Alejandro sonreía con esa maldad que parecía diluirse, confundida con lo que se revelaba. No podía creerlo. Mis hijos no eran mis hijos. No eran lo que pensaba. Eran copias, réplicas diseñadas en un laboratorio, producto de una locura macabra. Entonces el suelo tembló otra vez, pero esta vez no fue la tierra, era mi mente que se fracturaba. Desde el fondo de la plaza, una voz comenzó a cantar una canción antigua, un arrullo hecho pedazos, como si alguien recordara lo que yo jamás pude olvidar. Era una niña, pequeña, media arrastrar los pies, envuelta en harapos. Pero cuando levantó la cabeza, el frío me recorrió entero. Su cara era idéntica a la mía. «¿Quién eres?», susurré sin aliento, sintiendo el abismo abrirse bajo mis pies. Ella sonrió con tristeza. «Soy la original, Sebastiana, la que quedó enseguida después de ti». Un grito se ahogó en mi garganta. La multitud se congeló. La niña, que era yo y no era yo, caminó hasta mí y me tendió la mano. Fui la que escapó, fui la que olvidó, fui la que salió para dejar que esta versión viva. Pero ellos nunca creyeron que podía regresar. Un nudo imposible me atrapó el corazón mientras nos mirábamos. Hermanas, reflejos, sombras. Y entonces la niña susurró, con esa voz que se me metió en los huesos: «David y Clara no son ni los míos ni los tuyos. Son solo piezas en este juego de espejos. Y el verdadero secreto no es su origen. Es quién está detrás de todo esto». Un grito brutal rompió la noche. «La verdad es peor», alguien gritó, y de repente un fuerte estruendo sacudió la plaza. La iglesia empezó a derrumbarse. Escombros volaron. La gente gritó, y en medio del caos, la niña que decía ser yo desapareció, dejando solo un eco helado en el aire. Quedé sola, con los ojos llenos de lágrimas y la caja vacía de respuestas. ¿Quién era yo? ¿Quién era ella? ¿Y qué demonios habíamos dejado despertar? San Miguel no solo estaba hundido en secretos. Estábamos atrapados en una mentira mucho más grande. Y esta vez no había escape. El viento chillaba, y yo solo quería gritar, pero no salía nada. ¿Quién controlaba la verdad? ¿Y qué harían con nosotros ahora? Solo sé una cosa. La historia que creí vivir era solo una sombra, y la verdad estaba por devorarnos vivos. El aire estaba tan pesado
que parecía aplastarme el pecho. La gente retrocedía con los ojos pegados en cada movimiento, en cada silencio. El corazón me latía tan rápido que sentía que iba a explotar entre mis costillas. Afuera, el suelo temblaba, la iglesia caía en pedazos, y en medio de todo eso, yo no sabía si quería escapar o quedarme para ver qué demonios pasaba después. Entonces, la niña que se parecía a mí desapareció entre las sombras, llevándose consigo la última chispa de esperanza que podía tener. Me quedé en medio de la plaza, sola, con ese cuaderno arrugado en las manos y un nudo tan grande en la garganta que casi no podía respirar. Pero justo cuando creía que la tierra se iba a tragar toda mi vida, un sonido extraño me arrancó de ese vacío. Fue un susurro, casi un aliento en el viento, pero distinto, profundo, resonante. Di un paso temblando, tratando de encontrar de dónde venía, pero no vi nada más que la oscuridad y la gente congelada por el miedo. Y entonces, sin avisar, el cielo se partió en dos. Un relámpago brutal iluminó la plaza. La mirada de todos se elevó hacia el cielo, que se abrió como una grieta enorme, tirando luz fría y de un color que no podía definir. Y ahí, en medio de ese tormentón de luz, apareció ella. No la niña, ni la joven que había visto en el espejo roto. No, era algo distinto, algo que nadie esperaba. Una figura alta, envuelta en un halo plateado, con ojos que quemaban como si llevaran dentro el fuego del mismo infierno. Era yo. Pero no la Sebastiana que conocía. Esta mujer era más fuerte, más intensa, pero con una tristeza que desgarraba hasta el hueso. Sus labios se abrieron, y su voz no sonó solo en la plaza, sino en mi cabeza, atornillándome cada palabra. Todo esto es un ciclo. Su tono era frío y cálido a la vez, como hielo que quema. Nada de lo que crees es verdad. No solo soy yo ni la niña. Somos muchas, y todas juntas hemos vivido este infierno una y otra vez. Mis manos temblaron tanto que casi tiré el cuaderno, pero ella no se detuvo. Lo que llaman la familia Morales no son los dueños de nada. Son prisioneros, como tú y como ellos, dijo, señalando a David y Clara que inmóviles la miraban con una mezcla de miedo y reconocimiento. Estas vidas no son reales, Sebastiana. No somos personas. Somos ecos, creaciones que despiertan y se olvidan. Y cada vez que pensamos que la verdad apareció, solo es otro falso despertar. Un silencio cayó, pesado como una losa. Sentí que me faltaba el aire, que todo era una trampa más profunda de lo que yo jamás había imaginado. Pero entonces el impacto más brutal vino del lado de la gente. Un grito desgarrador, no de miedo, tampoco de sorpresa. Fue un grito de rabia y terror. Antonio, el carnicero del pueblo, el hombre que todos creían un simple trabajador, se adelantó con una mirada que no había visto nunca. Sus manos temblaban, pero sujetó un espejo roto, igual al que había en mi casa. ¿Creen que esto es un cuento de gemelas perdidas y secretos? No, gritó, la voz quebrándose. Todo es una farsa. Esta mujer, dijo señalándome a mí, no es solo víctima. Ella es la creadora, la que ha estado manipulando este pueblo por generaciones, generando secretos, borrando memorias. La multitud murmuró. Fue un ruido como olas rompiendo contra un muro invisible. «Basta de mentiras». Antonio levantó el espejo y en vez de reflejarme a mí, mostró la imagen de otra mujer. No yo, ni la niña, ni la Sebastiana joven. Era alguien más, con ojos duros, fríos, sonrientes con una maldad que al mirar me hizo sangrar el alma. Ella es la original, la que logró escapar de verdad. La que inventó a Sebastiana para esconder quién era y qué hizo. Y si piensan que los Morales son monstruos, no saben del horror que se esconde en sus propias casas. La plaza quedó muda. Unos pasos rápidos rompieron la quietud. Mercedes apareció de nuevo, pero ahora no era la amiga asustada. Su sonrisa era cruel, casi triunfal. «¿Y yo?», dijo, «soy la que llevó el plan hasta el final».
la que decidió que esta historia merecía un final y un comienzo. Un golpe seco me partió el cuerpo por dentro. No somos víctimas, somos verdugos, susurró la voz en mi cabeza. Y la verdad verdadera no estaba en encontrar a David y Clara. Estaba en entender qué monstruos creamos en la oscuridad, aquí mismo, entre estos rostros conocidos. El viento volvió a alzar, como un grito que rompía el tiempo y el espacio. Y por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué creer ni en quién confiar. Porque la mujer que creía ser, puede que solo hubiese sido otra mentira más. Y lo peor es que la verdadera historia apenas estaba por comenzar. El pecho me latía tan fuerte que sentía que me iba a explotar. La plaza se hundía en un silencio pesado, como una mano helada que apretaba mi garganta. Todos miraban, paralizados. A Mercedes con esa sonrisa torcida y Antonio sujetando aquel espejo que parecía absorber la poca luz que quedaba. De repente, el aire se cortó de golpe. Una sombra se coló por la calle, rápida y silenciosa, como un suspiro oscuro que nadie esperaba. Todos giraron la cabeza justo a tiempo para verla caer, al borde de la plaza. Una mujer con el rostro cubierto, agitando los brazos con desesperación. «¡Paren esto, por favor!», gritó con voz ronca, quebrada. Mis ojos se clavaron en ella. «¿Quién?», quise decir, pero un escalofrío me caló el alma. La mujer se quitó la capucha con un movimiento brusco, y entonces una oleada de horror me golpeó como un puñal. Era Clara, la Clara que creía muerta, la Clara bebé de aquella canasta rota. Pero no era una niña, ni siquiera aquella joven endurecida que vi antes. Era ella, pero diferente. Su piel estaba marcada con cicatrices invisibles, como si dentro de ella hubiera fuego apagado. Lo peor no era eso. Lo peor fue cuando, sin avisar, Clara abrió la boca y dijo con una voz que no era del todo suya: «No soy nada de lo que creyeron». Todo el mundo se paralizó. Hasta el viento dejó de moverse. Y entonces de sus manos brotó una luz negra, densa, que se extendió como una sombra que devoraba. 6 personas en la plaza empezaron a gritar y a retorcerse, como si el aire las estrangulara desde dentro. Mercedes retrocedió horrorizada. Irene cayó al suelo cubierta de sudor frío. Antonio sujetó el espejo con tanta fuerza que tuvo que soltarlo, y éste estalló en pedazos imprevistos. Parpadeé, y casi no lo creo, porque la luz negra que salía de Clara no era más que la proyección de horribles imágenes que nadie estaba preparado para ver. Vi mi reflejo fragmentado en 1000 pedazos, pero no solo el mío. Vi la historia completa desmoronándose. Vi cómo la verdadera Sebastiana, la original, cerraba los ojos mientras la otra cogía su lugar. Vi a los Morales no como víctimas, ni verdugos, sino como piezas torturadas, atrapadas en una cadena que nadie rompía. Y luego, lo más terrible. Clara habló otra vez, y su voz era un susurro que retumbaba en mi sangre. Ni ustedes ni yo somos humanos. Somos copias. Recuerdos troceados. Un experimento que se salió de control, pero no para salvarnos, sino para encerrarnos. El mundo se derrumbó a mi alrededor. La gente empezó a dispersarse, gritando, llorando, huyendo de esa verdad que parecía matar solo con existir. Solo yo me quedé ahí, viendo cómo la plaza se convertía en un campo de batalla invisible entre lo que éramos y lo que intentaban que creyéramos. Mientras una mano temblorosa me tocó el hombro, giré lentamente. Era Alejandro Morales. Su sonrisa se había convertido en una mueca desquiciada. «Lo que siempre temiste», dijo, «no es quién creó a los niños, ni quién los perdió. Es que nada aquí es real, ni tú ni ellos». Y entonces, con un movimiento rápido, sacó un pequeño dispositivo del bolsillo, un artefacto que empezó a emitir un pitido agudo, penetrante.
El suelo comenzó a temblar otra vez más violento, la gente gritando, la tierra abriéndose bajo nuestros pies. Ese pitido resonaba en mi cabeza, haciéndome saltar el corazón. Alejandro me miró y dijo, con una frialdad insoportable, San Miguel no es un pueblo, es un experimento. Y ustedes todos son simples programas, instalados para borrar un error. Para reiniciar la memoria, mis piernas temblaron. No supe si llorar o gritar. Mis manos se apretaban buscando algo que no existía. Y Clara, con esa luz negra aún saliendo de sus palmas, añadió, ¿quieres saber quién realmente soy? No soy la hija, soy la guardiana de este ciclo eterno. Y esta vez no habrá escapatoria. Todo explotó en un grito. Y yo me caí, sintiendo cómo mi mundo se convertía en un laberinto sin salida. ¿Quién era yo entonces? ¿Una abuela, una réplica o solo un eco atrapado en un bucle sin fin? La plaza se vació, pero el eco de ese pitilo seguía, y en el fondo una voz quebrada murmuró dentro de mí. No hay más historias, solo resets, y este acaba de comenzar. La plaza se quedó en un silencio que dolía, pesado y frío, como si el aire mismo se congelara. Mi cuerpo estaba temblando, sin fuerzas para sostenerme, con el corazón que sentía que explotaría dentro del pecho. Mercedes me miraba con esa sonrisa torcida que ya no podía leer. Antonio todavía sujetaba el espejo roto, con reflejos que me desgarraban el alma. Y Clara brillaba con esa luz oscura que devoraba todo a su paso. Sentí como un puño invisible apretaba mi garganta. Quise gritar, correr, esconderme, pero estaba atrapada, como si mis propias manos me ataran a ese momento donde todo se derrumbaba. Sebastiana, susurró aquella voz, la verdadera historia no está afuera, está aquí, dentro de ti, dentro de nosotros. Sentí que una fuerza antigua y extraña me recorría. No era solo miedo, ni dolor, era algo más profundo. Un nudo que mezclaba rabia, amor, culpa y una verdad que no podía negar. David y Clara ya no eran solo mis hijos, ni hijos robados. Eran piezas rotas en juego que nadie quería ganar. Ecos perdidos en un ciclo sin fin. Y yo era mucho menos y mucho más al mismo tiempo. Una creación, una víctima, un monstruo. De repente la luz en la plaza comenzó a cambiar. Una calma extraña, casi irreal, bajó del cielo. La gente miraba, confundida, algunos con lágrimas, otros con miedo puro. Mercedes bajó la pistola, y yo, con el último aliento que me quedaba, le tomé la mano. No éramos enemigas, éramos fragmentos de una misma tormenta. No podemos seguir peleando en esta oscuridad, dije, con la voz rota pero firme. Esta mentira, esta jaula, se acaba aquí. Sentí que algo en el aire cambió, como si el silencio se rompiera y dejara entrar un viento nuevo, suave pero decidido. La caja, las urbes, las mentiras, todo parecía disolverse en ese instante. La plaza, los rostros y las sombras empezaron a perder peso, como si se desvanecieran con un suspiro. No supe si era el fin o el comienzo, pero comprendí que la única forma de sobrevivir era dejar caer las máscaras, abrazar esas verdades fragmentadas. Miré a David y Clara, quienes bajaron esa luz oscura de sus manos, y por un momento sus ojos buscaron los míos con un brillo extraño, mezcla de reclamo y esperanza. Algo me dijo que no era la última vez que nos veríamos, que el ciclo aún nos esperaba, pero ahora con un fragmento de luz para seguir peleando. Y mientras el viento acariciaba mi rostro, sentí que San Miguel no era ya solo un pueblo roto. Era un recuerdo vivo, un alma rota que quizás con suerte podía sanar. No supe si sobreviviría a todo esto, ni qué versión de mí quedaría al final. Pero sí sé una cosa, la historia no terminó, solo cambió el juego. Y tú que estás leyendo, tienes que formar parte de esto, porque la verdad, la que quema, duele y no perdona, justo ahora está en tus manos. Así que, escucha bien, necesitas suscribirte ahora mismo a este canal.
No puedes perderte nada, ni un detalle, ni un susurro de lo que viene. Esto apenas comienza y solo los verdaderos fans entienden lo crucial que es estar aquí conmigo. Y si quieres ayudar de verdad, aplasta el botón de like ahora. Sí, ese botón rojo que sabe cómo funciona este maldito algoritmo. Tu apoyo es la fuerza que mantiene viva esta historia. No te quedes callado. Inunda la sección de comentarios con todo lo que sientes, con tus teorías, con tus dudas. Quiero leer todo, entender cada latido de esta comunidad que estamos formando. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video. Mándaselo a 5 amigos que necesitan saber qué pasó aquí, qué está pasando, porque esta historia no puede quedarse en silencio. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No hay tiempo para dudas. Somos parte de algo más grande. Y recuerda, nosotros somos la historia. No permitas que se borre otra vez.